argumentadores de la independencia entre funciones a los asambleístas y sin embargo no hay reacción por parte del Parlamento. Doctor César Rodríguez, muy buenos días. Muy buenos días. Yo creo que hay reacción. Lo que nos falta en la Asamblea Nacional, en los sectores de oposición, una articulación mucho más objetiva para evitar que se dé señales de que no hay una respuesta clara a este tema, porque lo que ha ocurrido y el país mira estupefacto cómo el presidente de la República prácticamente abofetea a sus asambleístas, a su bancada, al presidente de la Asamblea y a toda la oposición cuando asume no la condición de presidente de la República que respeta las funciones del Estado, sino la condición de monarca que nos recuerda a aquel rey que mandó a callar en un encuentro iberoamericano cuando decía ¿por qué no te callas? Hoy el señor Correa le dice a la Asamblea ¿por qué no se callan? Incomprensible, inaudito, pero es la demostración de cuál es la comprensión de la democracia que tiene hoy el presidente Correa. Sí, ha habido respuestas individuales por parte del presidente de la Asamblea. Usted también ha remitido una carta al presidente de la República titulada precisamente Carta al Último Monarca. Hemos leído también una respuesta por parte de la asambleísta María Paula Romo, pero no hay una respuesta orgánica por parte de la Asamblea. Ayer se intentó analizar en el Pleno, pero no hubo los votos necesarios. Bueno, y no hay los votos necesarios porque de manera absolutamente curiosa la bancada de País hace mutis por el foro, no se pronuncia. Es vergonzante la actitud que tienen estos asambleístas que están pensando no en la patria, sino en las posibilidades de ser tomados en cuenta para las próximas elecciones. Y en ese sentido me parece que la próxima semana, el próximo martes, indudablemente habrá una respuesta de todos los sectores de oposición mucho más orgánica, mucho más organizada y articulada para que el presidente de la República sepa que en el Parlamento ecuatoriano hay una respuesta de dignidad, si no de su bancada, al menos de todos los demás que conformamos el Parlamento ecuatoriano. Cabe señalar, sin embargo, que el presidente no hace distinción entre la oposición y el bloque de Alianza País en el comunicado que remite y en el que señala que es reprochable jugar con las expectativas de los ciudadanos de obtener algún beneficio que puede ser legítimo, pero que deben ser analizados en el marco del bien común y de la viabilidad técnica, económica y jurídica. Debemos desterrar, dice el presidente, la oferta simplona y demagógica y la elusión de responsabilidades al tratar de traspasarla de la función legislativa a la ejecutiva. Con ello tratar de afectar la posición de absoluta responsabilidad con la que hemos conducido en este tiempo la administración pública. En otras palabras, asambleísta Rodríguez, los acusa de demagógicos y boicotear el trabajo del Ejecutivo. Y no se entiende por qué, si en la Asamblea no se aprueba nada sin el viserazo presidencial, y cuando no lo tienen, ocurre lo que pasó con las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se las veta totalmente, o, como ha ocurrido en otros casos, les llega un veto parcial con reformas integrales a las cuales la Asamblea finalmente se termina allanando. Bueno, yo creo que el presidente lo primero que ha hecho es decirles a sus asambleístas de su bancada vagos e inútiles. Segundo, me parece que esta carta, más allá de su contenido, es el ejercicio de pirotecnia, es un distractor para que la Asamblea y los medios de comunicación estemos debatiendo sobre una carta, cuando lo que hay que debatir son sobre temas fundamentales de la seguridad del Ecuador. En un país en el que cuando un ciudadano establece en una cuenta de las nuevas tecnologías un mensaje de Twitter que el presidente se siente aludido, en 36 horas es encontrado, sacado de su casa y llevado a la cárcel. 3 meses después, en la narcovalija nadie dice nada, nadie sabe nada. En el Ecuador, esta carta lo que intenta es llevarnos a una discusión que nos aleja de los temas de fondo. ¿Qué está ocurriendo con el Ecuador en todas las gobernaciones? Lo de Guayaquil es la evidencia de que la corrupción está institucionalizada. ¿Qué está ocurriendo con la respuesta a los problemas fundamentales del Ecuador en temas de educación? 1 año después de aprobada la ley que se supone iba a ser la revolución de la educación, y todavía tenemos las escuelas unidocentes que de manera graciosa, chistosa, la ministra quiere evaluar para cerrarlas. Eso me parece que en este rato va a determinar la necesidad de que en la Asamblea Nacional articulemos
una respuesta mucho más clara a los temas de fondo que demanda el Ecuador. ¿No cree usted, asambleísta, que existe un verdadero malestar por parte del presidente respecto a la labor legislativa y que, según algunas voces, podría haberse terminado de configurar en el hecho de que se vaya a votar artículo por artículo el proyecto de ley de comunicación? El presidente le molesta cualquier voz que desentona. Al presidente le molesta cualquier voz que no le es reverente. Al presidente le molesta cualquier posición contraria a su verdad absoluta. El presidente, con su carta, está demostrando el carácter intolerante, la ausencia de sentido y sentimiento democrático respecto a lo que significa el respeto a los otros, el respeto a los diferentes y fundamentalmente el respeto a la institucionalidad. Y creo que esa carta le pone al país a discutir con absoluta responsabilidad histórica que la única posibilidad de resolver la viabilidad de la democracia ecuatoriana es organizarnos, es concientizar a la sociedad en todos sus elementos constitutivos para que en las próximas elecciones no nos volvamos a equivocar. El Ecuador no necesita un rey o un monarca, el Ecuador necesita un estadista, un presidente, un hombre democrático. Doctor Rodríguez. Y eso es lo que está en juego en este momento. ¿Pero por qué razón un tema que pudo haber sido discutido en privado se lo ventila de esta manera, públicamente, a través de cartas? Se lo pregunto a usted, que perteneció al bloque oficialista y que era uno de los hombres fuertes de este gobierno, en algunos momentos incluso cercano al economista Rafael Correa. A mí me parece que la carta viene como regalo a lo fundamental que es el veto del presidente de la República, que reclama independencia de funciones y que interviene groseramente sobre la función legislativa con la complicidad de la Corte Constitucional para impedir la fiscalización de su gobierno, de sus funcionarios. Este es un gobierno que está blindado a la fiscalización, que no quiere fiscalización, que no permite hacer efectivo la rendición de cuentas real al Ecuador. Y eso es lo que está en juego. Creo que la carta es un distractor para que el Ecuador no se cuestione los temas de fondo. Pero siempre estuvo blindado si a el la Parlamento no fiscalización. asume esa capacidad, el presidente de la República está absolutamente perdiendo los papeles y su rol de conductor del Estado. Pero el gobierno siempre estuvo blindado a la fiscalización desde sus inicios y usted en un primer momento estuvo de acuerdo con ello. La fiscalización, siempre, yo no he cambiado de criterio, la fiscalización orientada al buen gobierno tiene que ser de todos los días. Y hemos sido capaces de hacer fiscalización cuando éramos incluso parte de esa bancada. Recuerde que yo asumí la fiscalización del SOAT, que estableció correctivos fundamentales sobre ese tema, con toda la posición contraria de mi bancada, de los ministros y del buró de ese tiempo. Pero lo hicimos, y yo creo que la fiscalización tiene que ser así, orientada al buen gobierno. En este rato, por ejemplo, la fiscalización que está determinando ¿qué es lo que está ocurriendo con la educación? Es un imperativo, es una demanda, es una necesidad. Eso no es show mediático. En este rato, la fiscalización ha sido blindada porque la reforma a la ley orgánica de la función legislativa, en la que incluso estaba de acuerdo la bancada del correísmo en la Asamblea Nacional, ha sido echada a la borda por el presidente de la República, que de regalo nos manda una carta para intentar distraer a la Asamblea de los temas fundamentales, a la sociedad ecuatoriana de los temas fundamentales. A propósito de esta carta, que vale la pena analizar en detalle, ya que contiene algunos elementos importantes y, según algunas voces, también preocupantes, tenemos que señalar que el presidente Correa solicitó a Fernando Cordero que cesen los exhortos, a los que califica como actos legislativos de notoria inconstitucionalidad, y que por ende la función ejecutiva no está constreñida a obedecer. ¿Hacia dónde vamos, doctor Rodríguez? ¿Hacia una asamblea silenciada que no puede expresarse libremente? ¿Un primer ejercicio de lo que podría ser el país si es que se llega a aprobar la ley de comunicación? La pretensión del presidente de la República es tener una asamblea muda, es tener una asamblea absolutamente sometida y condicionada a sus dictados. Es una orden que le está dando al presidente de la Asamblea, pero es una orden que los asambleístas libres de este país no la vamos a obedecer.
Y tenga la certeza y préstele atención, desde la próxima semana los exhortos serán uno de los temas fundamentales para discutirlos de manera articulada con todos los sectores. Y no van a cesar, aunque le incomoden a su majestad, aunque le incomoden a un hombre que está perdiendo en este momento histórico la condición de conductor del proceso de una revolución fallida. Doctor Rodríguez, ¿cómo se explica que cuando el presidente exhorta públicamente, como cuando lo hizo en la cadena sabatina donde dijo que se debía enjuiciar políticamente a Gloria Sabando, allí sí no se lo tomó como una intromisión en otra función del Estado, que es la que debía resolver independientemente y en función de los méritos y pruebas obtenidas, si procedía o no aquella última instancia de ese recurso tan venido a menos en estos tiempos revolucionarios como la fiscalización? Cuando el presidente dice hay que enjuiciar políticamente, allí sí no hay intromisión en otra función del Estado. Si ustedes como asamblea hacen un exhorto, entonces sí están cometiendo un acto de lesa inconstitucionalidad. Eso es la demostración de la intolerancia y del espíritu que anima al presidente de la República respecto a su rol como jefe de Estado. Y creo que en términos de lo que significa la autonomía de funciones del Estado, esta carta evidencia el intento sostenido, articulado, permanente, de tratar de convertir a la Asamblea Nacional en una intendencia legislativa del Poder Ejecutivo, y la Constitución no determina ese rol para la Asamblea Nacional. Por lo tanto, a mí me parece que si bien en el Pleno de la Asamblea no hay condiciones para responder con toda la contundencia que demandaría una agresión, este irrespeto que ha hecho el presidente de la República, porque hay una bancada que cree que todo vale a condición de ser orgánicos, a condición de ser militantes, la Asamblea Nacional, en el resto de fuerzas democráticas que existen en ese Parlamento, debe articular una respuesta que impida que esta situación signifique una orden para que la Asamblea no vuelva a hablar, una orden para que la Asamblea se abstenga de hacer exhortos que demanda la sociedad, los exhortos que le han incomodado al presidente de la República y que han interpelado a la ineficiencia y a la ineficacia de sus funcionarios, ha sido, por ejemplo, el pedido de declarar en estado de emergencia por las inundaciones a la provincia del Guayas, por ejemplo, que tuvo que hacerlo por exhorto de la Asamblea Nacional. Entonces, en ese marco me parece que debemos seguir sabiendo que estos problemas se van a resolver democráticamente en las próximas elecciones. Queremos agradecer la presencia del doctor César Rodríguez.